Jorge. Ok. Buenas tardes, Jorge, buenas a ver, noches, ¿cómo les va? En esta clase, como ustedes saben, vamos a hacer las exposiciones del trabajo práctico de narrativa policial y la idea es que ustedes nos puedan, según dice el trabajo práctico en su último punto, exponer brevemente de qué trata el libro que eligieron, cuál es su título, cuál es su autor y leer una partecita como parte de esa presentación. Em, Contar el argumento de este texto. Nosotros le habíamos pedido que lo elaboraran de forma escrita, que mientras tanto lo tuvieran ustedes, porque después vamos a entregar esa parte escrita, pero por ahora les sirve como machete para como una guía, digamos, para la exposición de hoy, que por supuesto es oral, audiovisual, acá en vivo. Así que en principio les quería preguntar si alguien quiere empezar. Si no, yo quiero empezar Eso, porque profesor. muy bien, ya tenemos dos. Vamos con Karen y después que levante la mano el siguiente que habló, que era, creo que era Brian. Sí, sí, segundo. No sé. Bueno, vamos con Karen primero, Brian después. Adelante, Karen. hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, yo el texto que escogí es de Robert Alt. Él lo publicó el 29 de mayo de 1940 en, te digo bien si no me equivoco, Mundo Argentino se llama creo esta página. Cuestiones que relato se trata, yo no tengo nada acá porque no traje el papel. Bueno, el cuento se trata, el título es Un crimen casi perfecto. Se trata de un supuesto suicidio. Los protagonistas son la señora Steven, tres hermanos que son Juan, Esteban y Pablo, la empleada doméstica y el portero. Bueno, la historia es así. Cuentan que, bueno, los tres hermanos se juntaron con esta señora que tiene 68 años a comer por el que era el cumpleaños, ¿no es cierto? Eso fue lo que transcurrió ese día. Bueno, después de que terminan de comer, eh, esta señora, al paso de las horas, digamos, le pide a la empleada doméstica, que ya se estaba por retirar de la casa, que le consiga el diario, que le pida al portero el diario. Bueno, cuestión es que la empleada doméstica se retira de la casa, el portero le trae el diario y bueno, el portero se retira y al otro día la encuentra la empleada doméstica junto con el portero, ella muerta, digamos, tirada en el piso de la cocina, en una alfombra. Cuestión es que el investigador, a la hora de buscar toda la información, digamos, ve que eh, estaba ella leyendo el diario, entonces él es como que analiza que ella no se pudo haber quitado la vida porque no estaba mal. Y después otro de los indicios que tenía era que no encontraban un frasco de veneno. Ella supuestamente había ingerido whisky con cianuro y es por eso que, bueno, que pasó que se murió. Cuestión es que al pasar el tiempo, él le hace la entrevista a la empleada, a los porteros y a los tres hermanos. Los tres hermanos tenían una buena, no sé cómo se dice, argumentación, excusa, pero no me sale la palabra, lo cual uno que era Juan había estado preso, el otro que era Esteban había estado en otro lado, digamos, y Pablo había estado trabajando en un laboratorio. Al pasar el tiempo, digamos, él investigando, descubre que
los hermanos tenían problemas económicos los tres. Entonces él piensa que uno de los hermanos la quiso matar a esta señora por el hecho de que no se pudo haber quitado ella la vida porque no estaba el frasco de cianuro. Y el whisky que tomó y el agua que tomó estaba limpia. Y los vasos también estaban limpios. Bueno, cuestión es que parecía todo, o sea, parecía que estaba todo bien, digamos, el crimen estaba bien hecho porque no se encontraban quiénes, ya que ellos tenían la coartada perfecta. Él no podía ni dormir ni nada por esto porque decía que él habían asesinado a la señora, entonces va a un bar y se pone a tomar y pide un whisky. Y ahí él dedujo si la señora tomaba whisky con hielo o sin hielo. Entonces va y la entrevista nuevamente a la empleada. Cuando la entrevista a la empleada recuerda que el hermano Pablo, el que trabaja en el laboratorio, se había ido un día antes o ese día a la mañana, recuerdo bien, a arreglarle la heladera. Bueno, cuestión es que después ahí es cuando descubrieron que el hielo, y le preguntó si tomaba con hielo o sin hielo, el whisky. Ella le dijo con hielo. Y ahí es cuando descubrieron que el hielo era el que tenía el cianuro, ¿no? Bueno, cuando van todos a buscar a Pablo, que va el fiscal, él y todos los peritos, lo ve Pablo y este le agarra un Simpac, algo se llama, y se terminó muriendo. Y da como que fue Pablo el que había organizado todo. Sí, Clau, estaba un poco nerviosa. Está bien, no importa. Sí, Elías. ¿querés arrancar vos o arranco yo? Arranque, arranque. Bueno, a mí me resultó un poco largo, demasiado detalle. Para el argumento no es necesario contar absolutamente todo lo que pasó, sino de qué va la historia. Alcanza con decir que es un presunto crimen, en donde está bien que describas los personajes, sí, en donde se trata de desentramar a lo largo del relato qué puede haber sucedido y esto va por acá y va por allá, pero sin tanto detalle. Esto, sin embargo, tiene lo bueno que es que se nota que leíste, porque uno no puede inventar todo ese detalle, menos a partir de un resumen de internet. La palabra que no te salía, que después te salió, era coartada. No entendí por qué te reíste en el medio, venías muy bien, porque se supone que uno está exponiendo el argumento de una historia policial. La risa como que no cabe en este tipo de presentaciones. Eh, Hay que tratar de controlarlo. Igualmente saliste rápidamente de eso. El autor es recontra, hiper, archi, mega conocido, por lo cual no se le puede decir Robert, es Roberto Arlt, es muy famoso. Es como que yo te diga Lionel Messi. Y el que está escuchando dice, no, pará, este es conocido. ¿Me explico? O Lionel Messi, Claro, ponele. Lionel Messi. Te digo todo esto porque vos pediste arrancar, ¿eh? Lo que te quiero decir es, los nervios siempre se entienden y demás, pero yo dije, bueno, esta la debe tener, de taquito. Después, uno tiene que manejar cuando arranca a exponer una historia así, con más facilidad la información. Este es un texto que se llama tanto, de tal año, Roberto Arlt, sin tener esa necesidad como de dudar tanto, de buscar tanto. Al menos saber actuarlo, digamos. Y fíjate dos latiguillos que tenés, esto sale, cuando uno está más o menos cómodo o es espontáneo, le suelen salir interjecciones, expresiones, frases comunes
que a veces quedan bien, a veces ayudan y otras no tanto. Cuando te puedas volver a ver, o te puedas ver en realidad, porque vos no te viste, fíjate dos frases que es, cuestiones que, cuestión es que a cada rato, ser consciente de eso hace, no que no suceda nunca más, pero sí que cuando la escuches que la estás diciendo, te puedas controlar un poco y la digas menos. Eh, y digamos. Pero son cosas que nos pasan a todos. Es para que después lo veas y lo notes. En general, está bien, está resuelto el trabajo práctico. Muchas gracias, Karen, por romper el hielo y arrancar. Clau. Bueno, sumado a lo que decía Elías, Karen, eh, a- yo para poder exponer a veces o para no olvidarme de algunas cuestiones, utilizo mucho el tema de las fichitas. ¿Viste esas fichitas chiquititas que vienen rayadas, que uno las puede encontrar en una librería y demás, y las compras y lo usas a veces como ayuda a memoria? Eso te puede ayudar muchísimo a la hora de exponer o a la hora, o en una libreta común y corriente, a la hora de poder relatar una historia determinada. Toda historia tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace. Y en ese orden tiene que ir el relato siempre. Lo mismo pasa cuando a uno le toca exponer a la hora de una nota que se realiza en un medio de comunicación. Una introducción, un desarrollo del tema y un desenlace. A veces es muy interesante empezar por el desenlace, depende de la historia, pero como este es un cuento que a mí no me interesa saber el final, y que no me lo spoileen tampoco o no me adelanten en cómo termina, está bueno realizar un relato y a lo mejor dejar el final abierto, en el caso de que es una exposición de un cuento policial. Eso, más la pronunciación de los diptongos a mí me hace mucho ruido a la hora de escuchar un relato. Por ejemplo, yo no digo cumpleaños, Karen, digo cumpleaños. Cumpleaños. Y aunque te parezca una pavada, eso hace mucho ruido a la hora de uno escucharlo por la radio, por ejemplo. Eso más todas las muletillas que te marcaba Elías, también es importante que vayan empezando a dejarlas de lado. Piensen un poquitito cómo van a hablar, piensen un poquitito cómo va a ser el relato, traten de no repetir las palabras, de hacer un cuento hilado o de hacer un relato lo suficientemente ordenado como para no estar repitiendo y metiendo esas interjecciones o ese tipo de muletillas que le decimos los locutores a cada rato. Entonces, a mí también me pareció que lo leíste muy bien, lo leíste en profundidad y también lo analizaste y coincido con las mismas correcciones que te hizo Elías. Pero para mí está muy bien también, Karen. Muchas gracias. Bueno, si les parece entonces, Brian creo que había pedido seguir. Brian Espínola. Sí, bien, bien. Ok, Sí, bueno, para. sí. Antes de arrancar, les pido al Dime. resto que todos se fijen que esté muteado el micrófono. O si quieren los muteo yo. Porque si no, si hay cualquier ruidito, le interrumpen la presentación. Jorge, tenés micrófono abierto, mutealo. Yo también. Arranque, Brian. Bueno, casualmente voy a hablar del mismo texto, yo lo había presentado la semana pasada, pero bueno, en sí voy a tratar de ser un poquito más corto, porque la verdad que fue bastante largo lo de mi compañero y yo lo iba a poner casi igual, así que voy a arrancar. El texto se denomina El crimen casi perfecto y habla en sí de... Justo se cayó una silla. Habla en sí de una persona que fue encontrada sin vida en un departamento. Lo que llama mucho la atención en este caso es que no había nadie dentro del departamento más que ella y las puertas se encontraban cerradas con cadenas del lado adentro. Eso es lo que llama la atención y lo que lo pueden en primera instancia caracterizar como un suicidio. Cuando comienzan con la investigación, este investigador, que es el que se encarga de relatar
el cuento, dice que, bueno, los análisis y las pericias dan que el veneno se encontraba en una copa, casualmente es el cianuro de potasio, eh, no se encontraba en otras copas, solamente en la copa que había tomado la señora momentos previos a perder la vida, pero no se encontraba ni en el agua ni en el whisky, que era lo que estaba tomando. Así que le llama rotundamente la atención y también que al realizar toda la investigación y mirar el lugar no observa ningún frasco, ningún elemento con ese contenido de veneno. Así que, bueno, comienza con la investigación y debido a esto se topa con que la señora previo a perder la vida se había juntado con sus hermanos, eran tres, los cuales estaban muy mal económicamente. Uno de ellos era productor de seguro y no casualmente había asegurado a su madre, a su hermana, perdón, por una suma de dinero que lo beneficiaba a estos hermanos. Esto llamó mucho la atención. Y bueno, como que iban a sacar provecho de la muerte de la hermana. Entonces sospechaba, este investigador sospechaba de sus hermanos. Eh, Comenzó con la investigación y se da cuenta de que había una sirvienta o ama de llaves, como le llaman también, que fue la que encontró a esta señora sin vida y bueno, comienza a consultarle cómo tomaba la bebida, si la tomaba con hielo, si la tomaba solamente con agua, porque le parecía muy rara, hasta que le dice que sí, que la tomaba con hielo. Entonces, a raíz de esto, vuelve a la escena del crimen y, y bueno, comienza a preguntarle nuevamente a ver si el hielo lo compraba o si lo sacaba de la heladera. Casualmente lo sacaba de la heladera. La señora tenía una heladera que fabricaba los cubitos de hielo. Cuando abren la heladera, se dan cuenta que el interior, el agua, contenía el cianuro de potasio. Decía que tenía veneno. Por eso le pregunta a esta ama de llaves quién puso esa agua ahí en esa ladera. Y casualmente le dice que uno de los hermanos había arreglado unos días antes la ladera, así que bueno, el único encargado de eso había sido el hermano que se llamaba Juan. Es por eso que le llamó mucho la atención y se van junto con todo el equipo de investigación hacia el domicilio de Juan, lo esperan porque este hermano Juan trabajaba en un laboratorio casualmente, si bien era veterinario, pero trabajaba en un laboratorio de, vendría a ser de fabricación de leche. Lo esperan en el domicilio y cuando llega, bueno, el autor acá en el texto lo da como que da un suspiro y cae desvanecido muerto. Cuando empiezan a revisar la casa, ahí encuentran lo que es el cianuro de potasio, el pote de cianuro de potasio. Y dan como cerrado de que él fue el autor del crimen. Bueno, en principio te voy a decir que Claudia acaba de decir que contar el argumento de una historia no es para nada spoilear el final. Hay que contar de qué se trata. Y en todo caso, contar cuáles son los ganchos de esa historia, hacer alusión a que hay datos importantes o que llevan para determinado lado, pero no resolverlo del todo. Lo acaba de decir Claudia, por eso lo vuelvo a remarcar. Se me volvió a hacer largo y detallado, aunque agregaste cosas nuevas que no había referenciado Karen. Me pasó un poco lo mismo que antes. Después cuando lo veas, fíjate, tu exposición arranca desde que saludás y empezás a hablar eh, con dos cuestiones que hay que tratar de evitar. Yo entiendo que, o sea, no podés arrancar sacándole el cuero a la compañera, porque es parte de tu exposición. Esto que decís, bueno, ella lo hizo muy largo, yo voy a tratar que no. Evítalo. Directamente trata de no hacerlo largo y no lo digas. Porque eso si no pasa a formar parte de la exposición, de lo que vos elegís decir y exponer. Uy, se cayó una silla. No digas nada y seguí adelante. Esas dos cositas.
Tuviste la mala suerte o buena suerte de que se trata del mismo texto, el mismo autor, etcétera. Entonces, eso nos permite comparar una con la otra. A mí me pasó un poco lo mismo con esto del demasiado detalle, un poco largo y contar el final, que no es necesario. Eh, la historia es interesante, se nota que la leíste, igual que pasó con Karen, se nota que la leíste y nosotros agradecemos eso. Eh, y me parece que lo expusiste con tranquilidad y con espontaneidad también. Eso por mí. Clau. Yo coincido en las observaciones que te hizo Elías. Esto es jocoso entre nosotros, obviamente, porque tenemos cierta confianza ya a esta altura del partido. Para mí el relato estuvo mucho mejor. ¿Por qué? Porque vos te pones, y eso hay que tenerlo en cuenta, hay que ponerse en los zapatos del que relata. Es decir, eh, yo no sé quién es el que cuenta la historia y me gustaría que ustedes me digan quién es el que cuenta la historia que ustedes leen. Si es el protagonista, el inspector, el que investiga, el asesino, el pariente del muerto, qué sé yo. Pongamos el papel de quien relata. En ese sentido, estuvo muy bien en los detalles, coincido con este tema, que por ahí, si ustedes quieren contar el final, lo cuentan, para mí no me afecta mayormente, pero si, como yo hay cuentos que ustedes eligieron, que yo no los he leído todavía, que algunos alcancé a leerlo y otros no, me gustaría que no me spoileen el final. Pero está buena la historia, digamos. ¿Por qué? Porque yo esto lo llevo directamente a una exposición que tenga que ver con lo que vos podés llegar a decir en un medio de comunicación. En el medio de comunicación va a ser al revés la cosa. Vas a tener que empezar por el final, por el hecho consumado, y después empezar con el relato. Por eso es importante que ustedes aprendan a relatarlo de acuerdo a como ustedes lo leen, porque después van a tener que hacer otro tipo de técnica para poder decir una información el día que les toque hacer un reportaje en radio, en TV, en streaming o donde sea. Pero para mí estuvo bien el relato con los detalles, así que está bien, Brian. Una sola Gracias. cosita agrego. Después cuando te mires, casualmente, lo usas mucho. También es una muletilla, un lugar seguro al que vas todo el tiempo. No está mal usarlo 2 o 3 veces, pero fíjate, lo usas mucho, casualmente. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien quiere continuar o empezamos a nombrar? A Sofía la Buenas veo como tardes. dispuesta. Ah, no, ahí está Germán, dale. Ahí está Germán, dale. Pido la palabra para presentar lo mío. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, yo voy a hablar sobre el cuento Los crímenes de la calle Morgue, escrito por Edgar Allan Poe, publicado en el año 1841 en la ciudad de París, donde los autores principales son Augusto Dupin como detective reciente, Madame Spanish y su hija Camila Spanish. Este cuento se trata sobre un dudoso crimen ocurrido en un edificio en la calle de la Morgue, por eso el encabezado del cuento, donde en el cuarto piso, de manera extraña, se encontraron dos cuerpos de dos mujeres, las mencionadas, una de las dos autores principales, donde una de ellas se encontró colgada de los pies en una chimenea y la otra en un piso de cemento en la parte trasera del edificio. Ambas sin vida, estranguladas, con restos de vellos de color colorado y con signos de estrangulación. La policía de París arribó al lugar al momento de la constatación
de la muerte de estas mujeres. Las mismas se encontraban en una habitación. La habitación poseía una puerta y una ventana de doble hoja. Esta ventana estaba cerrada, las puertas estaban cerradas. Escucharon gritos los vecinos de la planta, quienes acudieron ahí al zoo con la colaboración de un gendarme que vivía en la planta. Entraron al lugar y encontraron estas dos mujeres muertas con las características que nombré anteriormente. Para la policía se basó en la búsqueda de rastros, eh, trabajo habitual, fotografía, pericias y los relatos de los testigos que acudieron al llamado de pedido de auxilio de adentro de la habitación. A todo esto no se pudo resolver, no dieron con el resultado final de qué es lo que ocurrió, ya que de la manera en la que se encontraban las muertas, no había mucho por investigar. Creía la policía que se trataría de un asesinato, de un femicidio, pero no había característica de cómo ingresó el autor o los autores, ya que el único ingreso a a la planta sería a la habitación por puerta y ventanas, las cuales estaban cerradas. Entonces aparece Augusto Dupin a 3 días de ocurrido el hecho, un detective curioso que con la implementación de la curiosidad y la observación minuciosa puede dar con el resultado de la muerte de estas personas. No precisamente se trataba de autor humano, o sea, sería una persona, no. Observó detalladamente los bordes de la ventana, la puerta estaba sana, no tenía signo de violentación. Entonces descubrió que por la ventana, la cual tenía un secreto que poseía y que o sea, al ingresar se traba y al salir y no le ejercían presión, se cerraba. Por eso las facturas no poseían eh, signos de daño. Y bueno, lo técnicamente fue resuelta sin trabajo cotidiano, sino que usó otro método este detective, el cual ayudó a poder llegar al resultado del crimen, sí, que se cometió en el lugar. Pudieron llegar a dar que eran orangután, eh, por la forma, la característica de los vellos y los signos de defensa de la muerta. Bueno, traten de buscarse alguna frase o algo que indique que han cerrado. Hasta ahora nadie ha leído ningún pedacito del texto como parte de la presentación, como pedía la consigna. Traten de tenerlo en cuenta los que siguen. Tengo algunas cositas para decir. El autor es muy conocido, Edgar Allan Poe. Em, Eso y la pronunciación de los personajes en francés se puede googlear fácilmente. ¿Cómo se dice esto? No, no tengo por qué saberlo, pero si tengo que hacer una exposición sobre esto, me informo mínimamente. Sobre todo porque la audiencia probablemente lo conozca al autor. Edgar Allan Poe, muy famoso. Em, Camille, Madame, pronunciaciones que son bastante conocidas o comunes.
Después mirate y fíjate que cuando alguien conoce cómo es, resalta, se nota que ahí faltó un poquito de investigación. Esto de que estés en movimiento, que la cámara tiemble, distrae, molesta bastante. Eh, Ten en cuenta, si alguna vez tenés que dar una entrevista o una participación de este estilo, que si estás en movimiento se va a perder la señal varias veces. Cuando lo veas después te vas a dar cuenta que en varios momentos se perdió tu relato porque se cortaba la conexión. Nunca es una buena opción hablar en movimiento. La historia al principio me perdió un poco porque había cosas que me distraían. Me parece que en la segunda parte ganó mucho más fuerza y se volvió más interesante. Vos lo contaste con mucho más ímpetu, vehemencia, con más interés, desde que aparece ese detective que tan bien describiste. Em, y se nota que lo leíste por el nivel de detalle, como pasó con Brian, como pasó con Karen. Para mí está resuelto con todos estos, con todas estas correcciones que te hice. Clau. Coincidimos con el tema de la pronunciación del idioma. No es necesario que ustedes, digamos, yo no sé si ustedes le dan idioma si les dan francés o les dan inglés y demás, pero Edgar Allan Poe es un autor muy conocido. Es como decir un Messi en la novela policial, más o menos. ¿Quién es el protagonista de la historia, Germán? De todos los personajes que vos nombraste, ¿quién es el personaje central, el más importante de todos? Augusto Dupin. Dupin. Dupin es, o Dupin se pronuncia, o Dupin, como vos quieras, es la historia de él y de todo el detalle que hace para poder llegar y lograr una investigación acabada de un crimen que no se sabe quién en el comienzo lo había cometido. Yo también por ahí medio que me perdí porque como vos estás en movimiento, se perdió un poquito la conexión. Pero el personaje central es el que arranca, reitero, el relato de toda la historia que cuenta Edgar Allan Poe. Primero. Segundo, y con esto yo termino, la palabra no es violentación. En todo caso es violencia o una situación violenta por una ventana que se rompe de tal forma y demás. La palabra es violenta, no violentación. Y respecto de las pronunciaciones de los idiomas, si vos buscás en el Google el traductor, vas a poder poner una palabra y cómo se pronuncia en el idioma determinado. Si no, el Google te la detecta al toque y te puede decir cómo es la pronunciación de esa palabra. En cualquier idioma, inglés, francés, alemán, italiano, como sea. Uno puede saber cómo se pronuncia si labura un poquitito con la compu. Ustedes son reduchos en esas cosas, así que lo pueden hacer. Nada más, pero para mí está bien también resuelto. Fíjate después, Germán, y esto para el resto, que es bastante fácil. Vos, si buscas en el buscador de Google y pones traductor, eh, te da la herramienta enseguida y te permite, y le escribís cómo se pronuncia tal cosa y te lo lee. Google lo lee y lo pronuncia exactamente como debería ser para que uno lo diga más o menos. Eh, pero bueno, pasó con los dos casos estos, Roberto Arlt y Edgar Allan Poe, que son hiper recontra famosos en el mundo de la literatura y en particular de la narrativa policial y con los que nos encontramos varias veces el año pasado, Clau, y ahora también. Por lo tanto, bueno, nada, son famosos, son conocidos y esto que les digo, no pueden parecer unos recién llegados a este mundo. Si uno tiene que dar una exposición sobre algo, yo soy el experto, yo soy el capo en esto, yo muestro y digo, no puedo equivocarme en cosas básicas, tengo que investigar. Bueno, de todas maneras, para que no se asusten, todas estas correcciones es para que les sirvan. Después mírense, tomen lo que les estamos diciendo, que sirva para aprender, pero van a estar Queda aprobados. menos, queda menos de un minuto, Elías. Sí, ya sé.
pero van a estar aprobados, no se preocupen. Lo importante acá es aprender. Bueno, les mando el link enseguida de la segunda parte, apenas me deje el Zoom. Aprovechen a pensar quién quiere, quién parece que lo tiene fresco y quiere seguir. Renueven el mate, vayan al baño y en unos minutitos volvemos.